Buenas tardes, amigas y amigos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder empezar la presentación. Hay algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Vamos a ver si podemos. Ok. Listo, ¿me pueden confirmar que me escuchan bien Se ve. y que se ve? Sí, Listo, se muy bien. escucha y se ve. Perfecto. Entonces, a mí me interesa mucho el poder conversar con ustedes, así que voy a tratar de ir más o menos rápido, pero no tanto que, por supuesto, todos nos perdamos, ¿no es cierto? Ok, y lo que voy a tratar de hacer es un poco plantearles, más como provocaciones, 4 mensajes. Todos estamos al tanto, en mayor o menor grado, del trastorno climático, que ya se ha declarado oficialmente como una emergencia climática, ¿verdad? Pero pocas personas caen en cuenta de que el clima depende de la vida en el planeta. Así como la vida se ve afectada por el clima se ve afectado por la biodiversidad. Y esta biodiversidad está en peligro. Y realmente el trastorno general no es solamente climático, es de toda la biosfera. Por lo tanto, y en esa medida, y no solamente por el clima, nuestro bienestar, el bienestar humano, depende de esa misma biodiversidad que estamos destruyendo. Pero esta crisis ecológica, esta crisis de la biodiversidad, no es un producto solidario de toda la humanidad, de todos los seres humanos, ¿no? Sino que es producto de un sistema, el sistema en que nos encontramos, la civilización global contemporánea, que promueve intercambios entre los seres vivos, incluyendo intercambios entre los seres humanos, crecientemente desiguales, que generan desbalances, y esos desbalances generan crisis. Uno de los desbalances es la energía que utiliza, la fuente de energía que utiliza este sistema, que son los hidrocarburos fósiles, los combustibles fósiles. Y finalmente, el último mensaje es que, a pesar de la situación en que nos encontramos, poseemos todo el conocimiento que necesitamos para edificar el mundo ideal, más verde y más justo que la mayoría de personas desearíamos tener y en el que desearíamos vivir. Pero eso requiere algunas transformaciones radicales, profundas, en nuestra forma de ver el mundo y de ver la sociedad humana. Primer mensaje. El clima depende de la biodiversidad, pero la biodiversidad está en peligro. El recalentamiento global, el calentamiento por encima del promedio del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, que estamos viendo en la atmósfera y en los océanos, se debe a la acumulación de un conjunto de gases que llamamos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Denme un momentito porque quiero... A ver. Quiero apagar mi cámara para que no haya peligro de interferencias con la banda. Ok, continuemos. Entonces, estos gases, principalmente el anhídrido carbónico, el CO2, también el metano y el óxido nitroso, todos estos gases están relacionados con la vida. Recordemos que la materia viva está compuesta principalmente de carbono, además de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces estamos viendo exactamente los mismos elementos en los gases de efecto invernadero. Y es que estos gases provienen de interacciones mediadas por los seres vivos. El balance de carbono y el balance de nitrógeno en la biosfera dependen de los seres vivos, ¿no es cierto?
Las plantas verdes, las cianobacterias, extraen carbono, extraen CO2 de la atmósfera, hacen uso de la energía de la luz, de la energía solar para generar biomasa, producir materia orgánica. Parte de esta biomasa, cuando mueren los animales, cuando mueren las plantas, cuando se empiezan a descomponer, caen al suelo, se convierten en necromasa, pero no toda esa necromasa se descompone. Alguna de ellas se profundiza en el suelo o se profundiza en el fondo marino y empieza a acumularse allí. Entonces, los seres vivos generan una extracción de carbono de la atmósfera que se acumula, que se empieza a reservar en el subsuelo y en el fondo marino. Eso mantiene una concentración baja, relativamente baja, de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero ¿qué cosa ha hecho el ser humano? Se ha dedicado a extraer ese carbono que se convierte eventualmente en combustibles fósiles, en hidrocarburos, extraerlo del subsuelo, extraerlo debajo del fondo marino y regresarlo a la atmósfera, ¿no es cierto? Cada vez que quemamos gasolina estamos regresando miles de años de fotosíntesis a la atmósfera. Ese es el desbalance que hemos generado. La biomasa, la diversidad biológica, sigue extrayendo carbono de la atmósfera, pero estamos destruyéndola. Entonces su capacidad de extraer carbono y de reservarlo se va reduciendo. Por eso, si queremos llevar adelante una acción climática sensata para mitigar, para reducir el avance del cambio climático, tenemos que hacer dos cosas y no solamente una. Tenemos que reducir nuestra combustión de hidrocarburos fósiles, es la principal fuente antrópica de acumulación de CO2 en la atmósfera, pero además tenemos que dejar de destruir y empezar a restaurar esos sumideros naturales que son los ecosistemas y la diversidad biológica en general. Entonces, cuando se dice en el Perú que, déjenme admitir a dos personas que estaban en la sala, ¿ok? Cuando se dice en el Perú, y se dice mucho, se repite con mucha frecuencia, el gobierno repite esto con demasiada frecuencia, que el Perú es un pequeño contribuyente al cambio climático porque solamente emitimos una fracción de porcentaje de lo que emite, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Se está olvidando que el Perú es un país mega diverso, que tiene ecosistemas que funcionan muy eficazmente como sumideros de carbono y como reservas de carbono, ¿no? Y que estos estamos destruyéndolos, somos muy malos custodios de esos sumideros y reservas de carbono. Entonces, la responsabilidad del Perú en el cambio climático está muy lejos de ser pequeña. Es en realidad muy grande, muy importante, muy significativa. Nuestro bienestar depende de la misma diversidad que estamos destruyendo, por supuesto. Este es el famoso hombre de Vitruvio, ¿no es cierto?, de Leonardo. Y aquí lo que quería mostrarles, y lo que muestra el gráfico, son las distintas comunidades de microorganismos que colonizan nuestro cuerpo desde el día que nacemos, desde nuestro nacimiento, y viven con nosotros por el resto de nuestras vidas, no enfermándonos, no generándonos problemas, sino contribuyendo con nuestra fisiología, con nuestra salud, e incluso contribuyendo a nuestra buena nutrición y nuestra buena salud mental. Esto es lo que se llama el microbioma humano, ¿no? Tenemos alrededor de 2 kilos de microbios que son parte de nosotros, parte de nuestro cuerpo y de nuestro funcionamiento
saludable, prácticamente cualquiera de nosotros, y tenemos muchos más genes microbianos de estos microbios simbióticos que conviven con nosotros que los propios genes que tenemos de ser humano en nuestras células. Entonces, el ser humano, ¿no es cierto?, está constituido, estamos constituidos, no por una sola especie aislada del resto, sino que somos una mezcla de microorganismos con un macroorganismo, que es lo que vemos, ¿no? Pero sin esos microorganismos enfermaríamos y moriríamos. La vida humana, de hecho, es imposible e inconcebible sin la participación de muchos organismos vivos, de los que nos alimentamos, con los cuales nos vestimos, con cuya materia hacemos nuestras viviendas, etcétera, ¿no? Solo en términos de hongos no habría alcohol, vino, pan, queso, no habría antibióticos, sin hongos, sin murciélagos, que han recibido tan mala fama recientemente. No habría dispersión de semillas ni polinización para muchas plantas. Los insectos que encontramos en cualquier agroecosistema, en cualquier cultivo, suelen contribuir a la salud del suelo, a su oxigenación, a su fertilización, controlan plagas, etc. De modo tal que, y todo esto es lo que llamamos los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Sin estos servicios ecosistémicos, que no podemos reemplazar con ninguna maquinaria, ya hace mucho rato que habríamos desaparecido de la faz del planeta. De hecho, eso no tiene nada de raro, porque si algo hemos descubierto en el último medio siglo en la ecología, es que la vida funciona en general no como nos enseñaron alguna vez, mediante la exclusión competitiva y la destrucción del más fuerte, del más débil por el más fuerte, sino mediante una seguidilla de convivencias que se van estableciendo y a veces estableciéndose hasta el punto de que un organismo no puede existir sin el otro, ¿no? A lo largo de los 3.500 millones de años que tiene la vida sobre el planeta, desde el nivel celular hasta el nivel macroscópico, nosotros hemos visto, tenemos evidencia de un evento tras otro de simbiosis, de aprendizaje evolutivo, por supuesto, no consciente, ¿no es cierto? Aprendizaje de convivencia y de cooperación para la supervivencia entre seres distintos. Y nosotros formamos parte integral de esa red de cooperación entre los seres vivos. Tanto así que nos empezamos a parecer unos organismos a los otros, ¿no es cierto? Incluso a nivel molecular nos parecemos a organismos que solemos pensar que son muy lejanos de manera muy importante. Vean, aquí está la molécula de la clorofila, la molécula vegetal por excelencia, ¿no es cierto?, la que permite justamente utilizar la energía solar para fabricar materia orgánica, y el centro de la molécula de hemoglobina, que está en este momento corriendo en la sangre de todos nosotros y transportando oxígeno hacia nuestras células. Vean que son idénticas, salvo el átomo metálico del centro, ¿no? Este es el nivel al que nos parecemos a un árbol. Y por supuesto, compartimos una misma casa, una casa común, que es la biosfera, y que no es todo el planeta Tierra, ¿ok? Es una muy delgada capa llena de vida que recubre el planeta. El núcleo del planeta, las profundidades del planeta, son muy calientes, hay mucha presión. No tienen vida, la vida no sobrevive bajo esas presiones y temperaturas. Y tampoco sobrevive la vida en las altas, en las alturas de la atmósfera, ¿no es cierto?
casi que desde la superficie de la Tierra, o del mar, si ustedes quieren, 10 kilómetros para abajo, es que vamos a encontrar las mayores profundidades marinas con vida, y 10 kilómetros para arriba es que vamos a encontrar alguna evidencia de vida en los continentes y en la atmósfera. Y estamos hablando entonces de 20 kilómetros de vida, ¿ok? En un planeta que tiene 12.742 kilómetros de diámetro. Y no conocemos ningún otro planeta donde exista vida. Este trocito, esta lamidita de vida que existe en la Tierra, en este planeta, no existe ninguna evidencia de que la haya en ninguna otra parte del universo. Sin embargo, ¿no? A pesar de todo esto y nuestra dependencia de este delgadísimo fenómeno que es la vida, hemos llegado a creer en nuestra civilización actual que somos una especie aislada, ¿no? Superior al resto de seres vivos. Hemos llegado a pensar que no la cooperación, sino que la competencia es lo que mueve al mundo y que el ser humano está llamado, ¿no?, a sojuzgar e incluso destruir otras especies que le resultan incómodas, ¿no es cierto? Estamos en una constante guerra contra la naturaleza. En esos términos exactamente de guerra contra la naturaleza, se ha referido a la crisis ecológica varias veces ya en los últimos meses, nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas. Así que cuando decimos que estamos en guerra contra la naturaleza, hoy en día ya no estamos hablando de nada radical. Esto es, en cierto modo, la conclusión lógica a la que estamos llegando por el daño que le estamos haciendo a nuestra casa común. Y pensamos que podemos reemplazar la vida con tecnología, ¿no es cierto? Que podemos reemplazar las experiencias vitales que forman a un ser humano con tecnología, que en lugar de ir al campo y conocer los pájaros, podemos ver los pájaros desde la televisión, o que no necesitamos pájaros. ¿Quién necesita pájaros? ¿Quién necesita el canto de los pájaros? ¿No? Podemos entonces alejarnos de la naturaleza y destruirla. ¿En qué momento nos hemos equivocado tanto? Resulta que no hace tanto tiempo que nos hemos equivocado tanto. La crisis ecológica actual resulta, de hecho, de un sistema ideológico económico de existencia relativamente reciente, no mucho más de 2 siglos, que promueve estos intercambios crecientemente desiguales entre los seres vivos y entre nosotros mismos, ¿no? Esta es la civilización del capitalismo, pero esta civilización capitalista altamente tecnologizada depende para movilizarse del petróleo. Hay una relación cercana, material, entre el desarrollo de la civilización capitalista en los últimos 2 siglos y el incremento de nuestro uso de esta fuente altamente concentrada de energía, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver que hasta mediados del siglo XIX no éramos mucho más de 1.000 millones, la especie humana. Nuestro consumo de energía no era muy alto, ¿no? Y luego entran los combustibles fósiles y se produce un cambio súbito, sin precedente alguno, en la historia humana. Se multiplica muchas veces nuestro consumo de energía, se multiplica casi que por 8 la población humana, y empezamos a aglomerarnos además en ciudades, ¿no? Nos acostumbramos al transporte masivo de mercancías y de personas a largas distancias y a gran velocidad, ¿no? Nos habituamos a la tecnología informática y todo está sostenido por el petróleo, por la enorme cantidad de energía que podemos poner a nuestra disposición gracias a esta fuente tan concentrada de energía, que son millones de años de fotosíntesis acumulada, ¿no?, que estamos quemando en unas pocas décadas. Pero
si queremos cambiar el sistema, queremos mejorar esta situación, uno de los problemas fundamentales con que nos encontramos es que la inmensa mayoría de personas, aunque vivimos en este planeta y vivimos dentro de un determinado sistema, no lo conocemos, ¿no? No se nos han entregado las herramientas suficientes para poder analizar y descubrir las leyes que hacen funcionar nuestra civilización. Entonces simplemente actuamos en respuesta a los estímulos inmediatos, ¿no? Con poca capacidad de reflexión. Incluso si queremos cambiar las cosas porque no nos gustan, muchas veces no podemos ir más allá de decir, queremos un cambio, ¿no? Y es lo que los políticos utilizan todo el tiempo, ¿no? Te ofrecen el cambio, pero no te dicen cómo. Y te dicen en qué van a cambiar las cosas. Y cuando acaban su mandato, descubres que nada ha cambiado y que incluso algunas cosas han empeorado, ¿no? Por supuesto, esta no es la ocasión para ofrecer un curso sobre el capitalismo. Además, hay muy buenos textos y mejores profesores que yo para eso. Pero les ofrezco una base, un fundamento, ¿no? Porque el capitalismo no funciona como creemos que funciona, ¿ok? En una economía no capitalista, precapitalista, usualmente la gente ha intercambiado una cosa por otra cosa que deseaba, el famoso trueque, ¿no es cierto? Entonces yo necesito anzuelos y sé hacer cucharas, voy donde el que tiene anzuelos y le cambio tantas cucharas por tantos anzuelos, es un intercambio igualitario, ambos nos vamos satisfechos, ambos hemos obtenido lo que necesitábamos. Como es muy complicado estar transportando algunas cosas, en algún momento se inventó el dinero, que es un símbolo de la riqueza que yo voy a intercambiar, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos intercambiar, vender y comprar también de manera igualitaria, ¿no es cierto? Te compro tus anzuelos a un precio que corresponde con el valor de mis cucharas, que es lo que yo puedo vender. El capitalismo no funciona así. En el capitalismo no es el intercambio de cosas el tema de interés y tampoco es el intercambio igualitario. En el capitalismo, la mercancía se intercambia con el fin de obtener dinero, capital, ¿ok? Con el cual yo puedo producir más mercancías, pero parte de ese dinero me lo voy quedando y siempre vendo un poquito más caro de lo que me costó hacer, ¿ok? Yo no voy tas con tas, yo busco utilidades. Y eso conduce a que el sistema tenga una tendencia incesante a la expansión. Todo es siempre un poco más caro de lo que debería ser. Y todo el mundo tiene necesidad de vender las cosas un poquito más caro de las que las ha obtenido. Y en consecuencia, el sistema crece. ¿De acuerdo? Este crecimiento no es solamente para los países en vías de desarrollo. Todos los países bajo el sistema capitalista están obligados a crecer. Estados Unidos no puede decir un día, ya no crezco más, tiene que seguir creciendo. Si no hay crecimiento, el sistema entra en crisis, empiezas a tener quiebras de empresas, aumenta el desempleo, aumenta la inflación y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Ahora bien, en el mercado capitalista, todos los que producen cucharas compiten entre sí, no conviven en el mercado, compiten entre sí. Porque yo necesito obtener más de los compradores. ¿Y de dónde lo voy a obtener? Del dinero que hubieran utilizado en comprarle a alguien más. ¿Ok? Y en consecuencia, yo voy a estar compitiendo constantemente, tratando de expulsar a mis competidores, de quedarme solo en el mercado, convertirme en el único vendedor de cucharas. Y cuando soy el único vendedor de cucharas, yo decido el precio de las cucharas. En consecuencia, no solamente crezco, sino que me voy quedando solo y voy concentrando el dinero del mercado. Por eso es que aparecen gigantes como Microsoft, por eso es que aparecen gigantes como Amazon, por eso es que aparecen gigantes como Coca-Cola, ¿ok?
No es porque sean malos, es porque así funciona el sistema, generando una creciente concentración de la riqueza en cada vez menos manos, al mismo tiempo que el sistema nunca deja de expandirse. Y ese es el problema con el capitalismo, que todo el tiempo se expande, pero vivimos en un planeta redondo que tiene límites, pero el sistema no conoce límites. ¿Ok? Y eventualmente entonces entramos en conflicto. La Tierra entra en conflicto con el sistema económico que nos hemos inventado los seres humanos. Y la sociedad entra en conflicto porque hay una creciente desigualdad entre las personas, que no es solamente en dinero, sino es en poder, en influencia, en seguridad, ¿no es cierto? Hay gente que vive muy precariamente y gente que vive demasiado bien, con demasiada seguridad, tanto que no se da cuenta de la necesidad de los demás. Recientemente se ha planteado como solución al problema a los problemas ambientales que genera el capitalismo, la idea de la economía circular, ¿no? Y en nuestro país, que es un país ideológicamente dependiente, estamos repitiendo esto como loritos, ¿no? La idea es que si nosotros recicláramos todos nuestros materiales, que si nosotros insistiéramos en reutilizarlo todo, entonces nuestra demanda y nuestra huella ecológica sobre la Tierra se reduciría y estaríamos en posibilidad de seguir funcionando dentro del capitalismo, pero de manera sostenible. Eso, para empezar, es físicamente imposible, ¿ok? Porque no existe proceso 100% eficiente. Siempre voy a gastar una cierta cantidad de energía que se va a transformar en calor y que no voy a poder recuperar, no voy a poder convertir en trabajo. Siempre voy a desperdiciar algo del material que estoy procesando. Siempre me va a quedar algún residuo, algún desecho, alguna basura. Y si yo estoy creciendo constantemente, si mi economía crece constantemente, esos residuos, esa contaminación también va a aumentar, porque es imposible que no lo haga, ¿no? Vean este radar, este gráfico de radar, muestra en líneas punteadas cuál es el límite sostenible de nuestro impacto sobre la Tierra y dónde estamos, ¿no? En términos de la crisis de la biodiversidad estamos muy lejos de la seguridad. En términos de crisis climática estamos lejos de la seguridad. Y en términos de los ciclos biogeoquímicos, de lo que hablamos al principio, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, estamos muy por encima de los límites sostenibles de la biosfera. Tendríamos que regresar a ese tamaño de economía que indican las líneas punteadas para que una economía circular tuviera oportunidad de ser exitosa. Esto lo sabe hasta el Banco Mundial. El año pasado, a fines del año pasado, el banco produjo un reporte, producto de una investigación, donde realizan predicciones respecto a cómo va a afectar la transición energética de pasar a energías, entre comillas, limpias, es decir, distintas a los combustibles fósiles, como la energía eólica o la energía solar. ¿Qué va a implicar eso en términos de huella ecológica? ¿Ok? Y resulta que si continuamos dentro de este mismo sistema y este mismo paradigma, lejos de entrar en economía circular y reducir nuestra huella ecológica, vamos a estar convirtiendo energía, bueno, no convirtiendo, transicionando de energía fósil a energía solar, por ejemplo, pero para captar la energía solar yo necesito paneles solares. Así que voy a necesitar muchísimo más aluminio, ¿no es cierto? Y para cualquier cosa que pensemos en términos de captación de energía o de almacenamiento de energía, necesito muchos más materiales y muchos más minerales. En consecuencia, no hay un futuro circular en el mundo. En este mundo, incluso
si hacemos una transición energética, vamos a seguir creciendo. Y si seguimos creciendo, vamos a seguir sacándole la mugre al planeta. Pero hay otras formas de ver el mundo y de entender la vida. Por ejemplo, podemos comparar la cosmovisión moderna, ¿no? el mito de la modernidad, con las cosmovisiones antiguas de prácticamente todas las culturas humanas. Todas las culturas humanas, en sus cosmovisiones antiguas, tienen ideas muy parecidas y muy diferentes a las de nuestra reciente modernidad. Por ejemplo, es un núcleo central de la cosmovisión moderna que la humanidad es una cosa, los seres humanos somos una cosa y la naturaleza es otra, separada, distinta de nosotros. Todas las tradiciones antiguas, desde el budismo hasta lo que piensan los indígenas amazónicos, se plantean que todo lo contrario, que entre los seres humanos y la naturaleza existen una serie de canales de continuidad, de comunicación, que de hecho no pueden ser rotos. Porque si son rotos, mueres, ¿no es cierto? La cosmovisión moderna plantea la superioridad de la humanidad por encima de los otros seres vivos y de la naturaleza. Todas las cosmovisiones antiguas, es la sabiduría acumulada durante milenios por los seres humanos, plantean exactamente lo contrario. Las fuerzas naturales son superiores a los seres humanos. La cosmovisión moderna se plantea intercambios desiguales entre la naturaleza y los seres humanos. Podemos extraer sin devolver. Todas las cosmovisiones antiguas, todas las éticas tradicionales plantean que debemos actuar con reciprocidad. Si extraigo, debo devolver. Estamos convencidos de que tenemos derecho a conquistar y sojuzgar no solamente a los seres inferiores, sino incluso a los seres humanos que decidimos que son inferiores. Todas las cosmovisiones antiguas plantean exactamente lo contrario, que lo que debemos buscar es la convivencia pacífica. El capitalismo en particular, ¿no? Ha convertido la acumulación y la acumulación individual en una virtud, ¿no? No hace mucho tiempo que el señor Trump me explicaba que él era muy inteligente porque no pagaba impuestos, había encontrado la manera de evadir impuestos, ¿no? Y eso que debería ser por todos considerado una cosa mala, ¿no? Oye, pon de tu parte, ¿no es cierto? Y si tienes más, pon más. Eso le parecía a él y a sus seguidores lo correcto, ¿no? La avaricia, un pecado capital, es una virtud en el capitalismo. Y el arte, la contemplación, son considerados lujos en nuestra civilización, ¿no es cierto? Claro, si tienes plata y eres culto, entonces vas a hacer, puedes comprar arte o producir arte, ¿no es cierto? Y vivir del aire. En todas las cosmovisiones antiguas, el arte y la contemplación, las expresiones espirituales del intelecto humano, forman parte de la cotidianeidad y además son compartidas, ¿no es cierto? No hay especialistas en música, todo el mundo toca música y cosas por el estilo. En nuestro mundo, la tecnología es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Uno vive loquito por comprarse el próximo iPhone. En toda cosmovisión antigua, la tecnología es simplemente una herramienta, ¿no? Algo que me ayuda a cumplir con mis labores, pero que no se convierte en la razón de ser de mi vida. Y vean qué interesante, y aquí me acerco ya al final de la conversación, o de la charla, perdón. Fritjof Capra, que es un físico y que tiene ya varios años tratando de generar una nueva síntesis científica más cercana a la cosmovisión holística que inspiraba a los antiguos, plantea en su libro La trama de la vida estas dos comparaciones, ¿no es cierto?, entre el pensamiento de lo que él llama la civilización autoafirmativa, ¿no? Yo, el hombre, ¿no? Que pretende ser racional, analítico, ¿no? Que es reduccionista, es decir, no toma en consideración el contexto, y que siempre espera que las cosas funcionen linealmente.
versus el pensamiento integrador, que es el pensamiento, por ejemplo, de la ecología, o el pensamiento de un artista también, que es intuitivo, que es sintético, que es sistémico, toma en consideración el contexto, las relaciones entre las cosas, y que es necesariamente no lineal, que concibe que un cambio pequeño puede producir una consecuencia grande, por ejemplo, ¿no? Pero también en los valores encontramos este encontronazo de paradigmas, ¿no? Porque en este paradigma autoafirmativo, el ser humano por encima de la naturaleza, que nos gobierna, estamos pensando todo el tiempo en expandirnos, en competir, evaluamos las cosas en términos de su cantidad y no de su calidad, ¿no? Y buscamos siempre dominar. Mientras que el pensamiento integrador es conservacionista, cooperativo, le preocupa más la calidad de las interacciones que su cantidad, ¿no? Y es asociativo, ¿no? Trata de construir el bien común. Nuestro desafío, entonces, para ir concluyendo, consiste en gran medida en que necesitamos desaprender cosas que nos enseñaron y de desaprender, es decir, soltar, dejar ir muchas cosas de a las que nos estamos habituados a aferrarnos, ¿no? Como por ejemplo la tecnología, ¿no? Estamos fuertemente adheridos a los combustibles fósiles, por decir, somos dependientes de ellos y necesitamos soltarnos. ¿Qué es el mandato? O más que el mandato, es la enseñanza fundamental del budismo, por ejemplo, ¿no? Aprender a soltar. Y tenemos que empezar entonces a incorporar a nuestra práctica cotidiana una visión renovada del mundo que nos pueda ofrecer esperanza, porque la actual forma de ver el mundo, y ustedes lo ven todos los días en las noticias, en la manera como se está tratando periodísticamente, por ejemplo, la pandemia, lo único que genera es depresión y desesperanza, ¿no es cierto? Nos quita la sangre de las venas, la propia narrativa de nuestra propia historia. Pero esto no es una aventura ingenua, ¿ok? Yo no los estoy invitando a participar conmigo de una aventura ingenua, cogernos de las manos y salir a coger flores. Esto tiene que ver con una práctica, una disciplina, tanto de la mente como de la vida cotidiana, para poder irnos librando de aquello que aprendimos mal y de aquello a lo que nos hemos adherido, ¿no? Y que ya no sabemos cómo salir. Como dicen las chicas y los chicos del movimiento contra el cambio climático, hay que cambiar el sistema, no el clima, ¿no es cierto? Y en buena cuenta, mucho de lo que les he mostrado como formas de pensamiento erróneo son formas de pensamiento patriarcal, ¿no es cierto? Muy ligada a la idea del hombre superior, está la idea del hombre, ¿no? No de la mujer superior, sino del hombre superior. Incluso puede juzgar a la mujer. Por eso estas chicas, cuando ponen en tela de juicio el patriarcado, están también en lo correcto. Bueno, eso es lo que les quería mostrar y ahora estaré muy contento de recibir vuestras reacciones. ¿Ha sido muy claro o no ha sido nada claro? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería, bueno, hacer un comentario y a la vez una pregunta, ¿no? A ver, en el cuadro aquel donde contrastabas esto no recuerdo la frase, pero es el pensamiento moderno, ¿no? Frente al, digamos, la sabiduría antigua. Claro. Sí, allí colocabas, ¿no? En el lado de lo moderno, digamos, como que, bueno, no recuerdo, insisto, no recuerdo bien el fraseo, pero colocabas como que un rasgo de esa actitud moderna era la tendencia, ¿no? A sojuzgar, ¿no? Y a dominar, digamos, ¿no? Y en contraste, ¿no? Digamos, las tradiciones antiguas, ¿no? La sabiduría antigua, más bien como que era integradora, si no me equivoco. Entonces, Correcto. sí, bueno, claro, no, de repente voy a quizás a interpretarlo quizás un poco esquemáticamente, pero mi duda es la siguiente, ¿no? Cuando uno piensa, ¿no? La sabiduría antigua, como dices, pero, a ver, me corriges, ¿no? Si me equivoco, pero, pero encontramos, ¿no? En las civilizaciones a las cuales le atribuimos parte de esa sabiduría antigua,
también, digamos, la idea de sojuzgar, es decir, cuando Completamente de acuerdo, sí. Yo no me estoy refiriendo aquí a todas las tradiciones, naturalmente, ¿no? Ok. Y básicamente tenemos dos líneas muy fuertes de pensamiento a lo largo de toda la historia humana, que digamos que desde la perspectiva occidental podemos llamar la línea autoritaria y la línea humanista, ¿no es cierto? La línea humanista originalmente son formas de civilización matriarcal, ¿no? Que reconocen el valor de la producción de la vida y de la reproducción de la vida, y en consecuencia no buscan sojuzgarla ni dominarla. Eventualmente, eso se transforma en el pensamiento, en el gran pensamiento humanista oriental, que posiblemente está mejor representado por el budismo y por una larga tradición occidental de humanistas, donde el planteamiento fundamental es que el ser humano es la medida de sí mismo, ¿ok? No debe ser sometido, que la dignidad humana nunca debe ser sometida por poderes superiores. Por supuesto, esto va completamente en contra de cualquier forma patriarcal o monárquica o imperialista de civilización, ¿no? El autoritarismo tecnológico que vivimos hoy en día tiene una expresión anterior en el feudalismo y las monarquías y etcétera. Entonces, por supuesto que sí, hay tradiciones antiguas también, muy autoritarias, muy similares en última instancia al pensamiento moderno. Pero bueno, yo no me refiero a ellas como sabiduría, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que Gengis Khan y la civilización mongola de ese momento en la historia sean un ejemplo de sabiduría, todo lo contrario, ¿no? Una seguidilla de guerras y de destrucción y devastación de otras culturas y otros pueblos. Entonces, quizá lo más claro entonces es hablar de las tradiciones humanistas. Pero esa es una etiqueta que puede ser inadecuada para referirnos, por ejemplo, a las culturas indígenas, como las culturas amazónicas, ¿no es cierto? Que tienen mucho de este humanismo, sobre todo en lo que se refiere a la relación entre el ser humano y la naturaleza, pero que, por supuesto, no pertenecen para nada, ni tienen por qué ser metidas en el mismo saco con la tradición occidental humanista. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Quieren abrir su micrófono de manera directa? Si no hay mayores preguntas, entonces vamos a dar por concluido este evento, agradeciendo ante todo al profesor y a todos los participantes por el tiempo brindado. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Gracias por estar, un abrazo, cuídense, adiós.